Feliz y bendecida noche, bienvenidas. Ya voy a iniciar lo que es el proceso de grabación. No sé si han hecho las prácticas, si quieren plantear alguna de las dudas que han tenido con respecto a las prácticas o cómo han sido las experiencias, ¿no? Lo que vamos a hablar es de las formas como se puede manifestar, recibir esa información, si haya habido algún bloqueo con respecto a leer los registros acásicos para nosotros, para otras personas, si lo han intentado con mascotas, con lugares, con espacios físicos, con parejas, ¿ok? Me dicen entonces cómo ha sido la experiencia de las prácticas que han hecho. A ver, ¿ninguno ha hecho las prácticas? Ah, sí, Yesenia me dice. Lo he dicho, sí. Se me perdió el micrófono. Mira, la lectura del registro acásico como tal todavía no la he hecho, no la he hecho yo. He hecho las clases, los videos y todo lo que es la información que nos has dado. Pero lo que sí he tomado un tiempo para hacer es para aplicar las herramientas que nos enseñaste en esos videos. He estado trabajando mucho con la rosa de la purificación. Ajá, ok. He estado trabajando mucho también con la espada de San Miguel Arcángel y con el triple escudo de San Miguel Arcángel. Y eso me ha ayudado muchísimo. Cuando empecé a usar la rosa de la purificación, Ajá. empecé a darme cuenta que muchas memorias salían a flote. O me ocurría algo y se conectaba con alguna memoria, como que se conectaba con algo que había pasado ya, ¿ves? Entonces, rapidito volví a repetir, a pedirle la ayuda a la rosa de la purificación para que me ayudara a purificar esa experiencia o esa energía, ¿verdad? Y los primeros días cuando lo empecé a usar me salía constantemente, constantemente. Y después llegó un momento en que me empecé a sentir como si yo estuviera un poco más liviana. No sé si eso se hace sentido, ¿ves? Sí, sí. Pero me sentía como si no pesara tanto. Mira, llegué a sentir como si la carga sobre mis hombros fuera mucho más ligera. Exacto. Mira, qué bien Yesenia que lo dice, ¿no? Que esa es una de las cosas que también les iba a preguntar, porque, por ejemplo, si decían, no, mira, yo intenté hacer la meditación, pero tuve bloqueos. Ahí era la pregunta, ¿han usado las herramientas? ¿Por qué? Porque al mantener la mente pura es que se facilita ese proceso de conexión. ¿Ves? Tal cual como tú lo dices, y te escucho y es como recordar cómo fue para mí la experiencia de utilizar la rosa, porque de por sí, incluso si tú no haces la meditación, como la estás utilizando, tu intención energética es tenerla, se comprende, y la intención energética es lo que cuenta. O sea, estoy diciendo que la podemos poner en la mañana con la meditación y durante todo el día funciona, pero también como tu intención es utilizarla, con la intención es como si estuviera. Y el hecho de que tengas comprensión, toda la vida, todas las experiencias que tenemos tienen relación con otras cosas, se hace esos hilos de conexión. Y eso habla de un nivel de conciencia despierto. Cuando Sí. nosotros estamos despiertos, de forma automática vemos esos hilos de conexión. O sea, es asombroso y eso el que no lo experimente, pues se le hace difícil que uno le explique a qué se refiere, porque es como que estoy viviendo esto y veo esa conexión. O alguien habla de un tema y se fija uno y le llega esa información de esa conexión. Y eso es leer los registros acásicos. Porque Sí. el registro acásico es el espacio. El espacio es el akasha. Y cuando tenemos conciencia, vivimos con la conciencia expandida, vivimos en el octavo chakra, vivimos en la mente superior, se hace fácil leer la energía. Eso es lo que se llama leer la energía. El ver todo eso de forma automática. Es como que si nosotros querer hacerlos, eso se dispara. Y eso es descargar información de la calle. Eso es leer los registros acásicos. ¿Bien?
Sí, ¿Por qué? Porque cuando vas, por ejemplo, llega alguien a que tú le vas a leer los registros acásicos y tú vas, me voy a conectar, voy a ir y voy a ver por qué pasó esto. Y ahí lo que te va a llegar es la cadena de sucesos que llevó a esto. ¿Sí se comprende? ¿Ves? Es eso, es lo que te va a mostrar. Lo que a nivel energético espiritual, de repente te está llegando información de esta encarnación, pero así de fácil como es que te llegue la relación de esta encarnación, así te llega de encarnaciones pasadas. De repente, si no te llega más de la encarnación pasada, no es porque no haya capacidad en nosotros, sino porque es como que estoy todavía en que lo que importa es lo de aquí. ¿Se comprende? Como no tengo la intención de ir más allá, pues me llega la comprensión de lo de esta encarnación. ¿Bien? claro. Por eso. Pero si tienes la apertura a que, mira, no solamente de esta, sino quiero tener la comprensión de las cosas, llega la información. Llega la información de forma automática, insisto, sin mayor cosa te llega la información. De forma espontánea va llegando la información cuando trabajamos con esta técnica. ¿Bien? O sea, es lo que yo percibí. No sé si les he comentado a ustedes, pero francamente nosotros enseñamos N cantidad de técnicas en la escuela. Y las técnicas, la forma como yo las he trabajado es, yo me voy a dedicar a hacer esto y dejo de hacer todo lo demás y me dedico a hacer esto para ver la impregnación que tenía en mí y cómo impactaba, cómo beneficiaba. Por ejemplo, enseñamos lectura y sanación de los registros angélicos, que digo lectura y sanación de los registros angélicos, lectura de los registros angélicos. Y cuando yo trabajé registros angélicos solo, yo hice las prácticas como que voy a estar un tiempo no leyendo lectura y sanación, sino con los registros angélicos y abro el canal a ver cómo es eso. ¿Se comprende? A que con lectura y sanación de los registros acásicos es, bueno, voy a estar en la mente superior, voy a estar en el centro de la cabeza, voy a estar en el octavo chakra, y ahí, que era como lo que yo les comentaba la vez pasada, fue comprender, o sea, cómo le llega a uno el entendimiento y la información nada más que estando presente. O sea, nada más que siendo consciente, teniendo esa intención. Y otra cosa es las herramientas energéticas, tal cual como tú dices, la rosa de liberación, que en el momento en que empieza a purificar y liberar todo, primero que una de las cosas es liberar capas de ensoñación. Y lo que nos impide ver las cosas como lo que realmente son es esas capas de estado de ensoñación. Creo que les decía la vez pasada que es como cuando tenemos gasas, que es como que esas capitas, se comprende, que entonces tú ves una capita de gasa y se ven puros huequitos, pero teniendo capitas, eso hace algo tan profundo que uno no ve nada a través de la gasa. ¿Se comprende? Entonces, cada vez que pasas la rosa, cada vez que pasas la espada, que en este caso es las del módulo anterior, estás liberando, estás como que quito una capa, quito una capa, quito una capa, quito una capa. Pero porque vamos a pie, porque lo vamos haciendo así. Pero tú muy bien puedes decir, bueno, voy a equipar N cantidad de capas de una vez y se van a ir N cantidad de capas, porque lo que importa es la intención energética. ¿Sí se comprende? Lo que pasa, y ahí es donde es la importancia de sanar el sistema de creencia. Si de forma inconsciente yo estoy, no, es que yo sé, pero ahí voy poco a poco, pues poco a poco será. Pero si digo, con una sola va a ser, con una sola va a ser. Mira, que puede quedar un programa oculto, sí, no digo que no. Y más si hay, como decir, algo muy, muy fehaciente, o sea, si está muy arraigada la creencia de que no se puede con una, pues no se va a poder con una. Tengo que tener bien impregnada la creencia de que sí se puede con una para que ya desde ese estado de conciencia es que la sanación es solo con la intención energética, voy a hacer la sanación, solo con la intención energética voy a hacer la activación. ¿Sí se comprende? Sí. Esa parte, ¿sí? Bien, ojalá que se den la oportunidad, de repente entonces hablaríamos en la próxima, ojalá que tengan la oportunidad de hacer las prácticas, de que realmente hagan las prácticas, de leer los registros de una mascota, de leer los registros, ya sea una mascota que esté viva, que esté con ustedes o que esté de un familiar cerca, un vecino, o sea una mascota que ustedes hayan tenido cuando sean jóvenes, cuando fueron jóvenes, una mascota que un animalito que haya tenido alguna relación con ustedes, ¿ok? Eso. Al igual que de una relación, por ejemplo, que se den la oportunidad de leer los registros acásicos de una relación.
Puede ser una relación que sean muy unidas, puede ser una relación que sea muy conflictiva, igual como que leer cuál es el origen de que esa condición esté manifestándose en este plano físico, o sea, o por qué son tan unidos o por qué se la llevan tan mal. ¿Se comprende? También Sí, intenten leer la energía de un espacio físico. O sea, como que estoy aquí sin mayor cosa y voy a leer la energía. O en la noche trato de, bueno, voy a pensar por decir algo en un espacio físico que haya visitado en algún momento y como que sentir el espacio o sentir la ciudad, una ciudad, ¿no? Es asombroso cómo uno le puede llegar la información. Desde sentir los sentimientos y emociones que manejaron en colectivo, hasta sistema de creencias, todo eso se percibe. Y como les digo, no se necesita un cerebro adicional, dones especiales, no. Absolutamente todos los seres humanos tenemos esa capacidad. Porque eso es, lo que hacemos es leer la energía y nosotros somos energía. Cuando nos vemos como materia se nos hace difícil, pero al vernos como energía y como que, bueno, nos conectamos, ya se nos hace fácil leer lo que hay en el ambiente. ¿Ok? Bien. Ajá, Rosalba me iba a preguntar algo, me iba a compartir. no, voy a hacer un aporte. Ajá, Yo, mira, me pasó, por ejemplo, todo el tema es con mi hijo, ¿no? Yo lo tengo en Argentina y él es programador y no te mando mensaje, pero por nada te mando mensaje, ¿no? Entonces, yo un día me pregunté, ¿no? Pero la dejé, porque yo, por ejemplo, no me pongo a abrirme para mí. Yo trabajo mucho con los demás, ajá. ¿verdad? Y como que todos los dones son como para los demás. Entonces un día me pregunté, pero ¿qué pasa con este chiquilín? Que ni un mensaje a la madre, ni, bueno, hasta para el día de cumpleaños por obligación, 5 minutos, porque más de 5 minutos no. Entonces, tú sabes que me dejé la pregunta abierta, ¿no? Me dejé. Y un día estaba lavando la vasija y los platos y me viene el mensaje, ¿viste? Él no, porque él no tiene empatía por nadie, salvo que tenga un gato y se le muera, porque además no tiene por nadie. ¿Viste esas cosas que tú dices no puede ser? Es como un robot, ¿viste? Entonces tú sabes que me vino el mensaje, ¿viste? Él no vino a tener empatía esta vida. No vino a tener empatía. O sea, él no tiene empatía por nadie. ¿Se puede morir una persona en un accidente ahí? Porque ya una hermana mía le preguntó, le puso la situación y él no, nada, ¿viste? Entonces el mensaje fue ese. Él tuvo mucha empatía, lloró mucho por los demás y ahora esta vida viene a no tener empatía, ¿viste? Bueno, otro día, ¿está? Yo digo, pero qué cosa, como que la misma pregunta. Entonces me salió otra respuesta así, viste, en un momento del día que tú no te lo esperas, que estás haciendo otra cosa y Y ¡pum! te llega. Te cae ese mensaje, ¿no? Pero ni me lo había propuesto. Me sale y me muestra la película. Me muestra la película cuando él tenía 3 años, que él era pegajoso, mamá, te amo, te quiero, todo eso, se me ponía, me abrazaba, me besaba, hasta los 3 años. A los 3 años yo empecé a dar clases particulares. Entonces estaba llena de alumnos de clase particular en mi casa. Y yo le ponía a él como el televisor, como el chupete electrónico, ¿no? Y bueno, y como yo vivía sola, porque mi esposo vivía en el campo, estaba sola con ellos, entonces me mostraban, así como tú no tenías un tiempo libre para estar con él porque tenías que trabajar, lo mismo pasa ahora, tiene que trabajar, programar, hacer plata, hacer plata, hacer plata, Es lo y que no está. tiene un momento para ti. ¿Tú sabes que me lo mostraron en la película? ¿Y viste cuando tú lo sientes, cuando tú dices, para de hacer las cosas? Ajá. ¿Y esta película dónde me vino? Es tal cual. Yo si me pongo a abrirme los registros, no me sale. Capaz que no me... Cancelado el nombre de Jesús. Pero eso es leer los registros. Lo que quiero, y qué bueno que lo comentas, Rosalba, ¿no? Porque es entender que muchas veces la información llega y la gente no es consciente de que ahí está leyendo información, porque lo asocia más como un recuerdo.
claro, ¿Comprende? sí, ¿Sí? Una cosa es sí. verdad, es un recuerdo, sí, pero cuando estamos, ¿cómo, a qué nos referimos? Cuando es un recuerdo puede verse como una impregnación, pero cuando nosotros estamos leyendo los registros, por lo general estamos más desde la presencia y no conectamos con ese recuerdo. Sí se comprende, no sé Rosalba si le pasó, pero es como que no es que me voy a poner a sentir culpa, arrepentimiento en el mismo instante, No, no, es me llega la información y ya. Oye, que no, ya después desde la mente yo me ponga a echarle cabeza a eso, me puede llegar una emoción, pero en el momento en que estoy leyendo la información es como si estuviera, eh, y en el caso de ella le llega como va a ser como la película, porque nos puede llegar como imágenes, pero si no como un clariconocimiento. O sea, yo sé que esto pasó de esta forma y te llega la información sin ver nada, pero ya sabes en tu impregnación lo que ocurrió. ¿Sí se comprende? sí, sí, no, Y yo en no, este caso, ya vamos con Rosalba. Y en este caso, de repente, con Rosalba es, ella estuvo ahí, pero también le hubiera podido llegar la información de que a él, cuando se quedó solo, le pasó tal cosa. ¿Se comprende? sí, Así tal cual. Como que si vi, insisto, puede ser como que si vi la película o como que me llega el entendimiento de que eso es. Bien. Ahora, otra de las cosas, rescatar lo de Rosalba, que yo no me canso de decirlo. Los bloqueos, la mayoría de la gente tiene bloqueos al leer los registros acásicos es porque cree que se necesita algo especial y cree o sea, tiene muchos pensamientos de autolimitación. Y nuevamente por eso es que hacemos tanta referencia de la importancia de sanar el sistema de creencias. ¿Ves? Vuelvo al mismo ejemplo. ¿Por qué llega de forma espontánea? Porque en el momento no está el filtro de la mente, de la parte racional, de la parte lógica. Entonces, cuando solo tengo la intención de saber qué es, pues la información me llega porque no estoy desde el aspecto mental a que voy a estar y no, pero es que a mí me cuestan, bueno, pero voy a ver si sí puedo, no, pero es que no creo y me empiezo a esforzar. No necesitas claro, ni esforzarte. ¿Sí se comprende? Pero sí, tenemos esa creencia de que tenemos que esforzarnos. Eh, sí. entonces, esas creencias hay que disolverlas, hay que liberarlas. ¿Me iba a Yo, terminar de decir algo, Rosalba? sí, te voy a decir algo nada más para dejar a la compañera, que a mí me gustaría, ¿verdad? Si ustedes están de acuerdo, que de repente me gustaría que, por ejemplo, que nos abriera los registros a mi compañero y a mí, a una de ustedes, y yo intercambiar. Ajá, que así ¿Viste? hemos hecho en otros grupos. Si ¿Ok? podríamos hacer eso, porque, Ajá. por ejemplo, yo le hago acá a alguien, alguna amiga mía que me abre los registros de mí y de mi compañero, ya conocen la historia. Entonces, me gustaría, ¿verdad? Si alguno de ustedes, y podemos intercambiar ahí, Ok. ¿viste? Y yo le abriría a alguna de ustedes, no sé, la que quiera, ¿viste? Como sabemos que no sabemos nada de la otra, Ok, ¿verdad? Rosalba, lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar en el En el grupo de grupo. terapeuta sanador angélico, porque aquí está Yesenia y está Marcela y está, entonces, bueno, igual lo ponemos allá para que se anime alguien más, ¿ok? Dale, dale, gracias. Ok, a tu orden. Y me parece excelente idea, que esa es una de las cosas que proponemos en la escuela. Cada tanto les decimos para que crucen las sanaciones porque es una forma de practicar. ¿Bien? Me Porque encantaría. hay veces que de repente uno les dice practiquen con un familiar, un amigo, pero les da como que más miedo, por decirlo de alguna manera, porque como con ese miedo al fracaso, por decirle un ejemplo, o sea, como que sentirse expuesto. A algunos Claro, les da pena hablar de eso. Están estudiando esto, pero no lo hablo. Y el que está con el ego exaltado, que sí, yo hablo de esto, de lo otro, entonces a la vez no quiero como que exponerme a que si me equivoco o no me equivoco, si te digo o no te digo. Porque te claro, puedes conocer la historia, pero la persona aspira que tú le digas más que la historia. Porque pregúntame, o sea, tú te sabes mi historia, no es que me vas a decir mi historia, me vas a decir algo distinto a mi historia. ¿Se sí, comprende? Entonces, hay claro, veces que se genera más, como decir, más inseguridad cuando están trabajando con alguien cercano. Otra cosa es que tendemos a hacer, eso es al inicio, ya después se les pasa menos objetivos. ¿Se comprende?
Sí, Porque, ¿qué es lo que impide que leamos la información? La mente. Y entonces, si ya yo tengo un prejuicio con respecto a ti, no, si es que Yesenia esto y esto. No, cálmate, que no es así. O sea, espérate a que te digo. ¿Se comprende? Nos inventamos la película antes de que nos llegue la información. Entonces, claro, y esos son prejuicios. Y claro. tendemos a tener más prejuicios. Por eso es que hay veces que no nos cuesta leer la información para nosotros. Porque tenemos más prejuicios con respecto a nosotros y con respecto a familia cercana que con respecto a alguien que no conozcamos. Ahí, bueno, no me voy a no, es más difícil que nos inventemos una película porque resulta que a esa persona no la conocemos. ¿Sí? Pero eso sobre todo es al inicio. Después que ustedes saben el sistema de creencias, eso se quita. Ya ahí es mucho más fácil conectarse. ¿Ok? Yesenia, ¿qué me iba a comentar? Yesenia tiene el micrófono. Ajá. Eso se pega, Ay, Yesenia. falta de costumbre, ¿ah? Mira, lo que estás hablando ahora del sistema de creencias yo lo puedo ver ahora con más claridad. Ahora que estoy trabajando más para yo poder sanarlo Ajá. y a la misma vez estoy aprendiendo el material de las clases y haciendo las meditaciones para lo de los registros akáshicos, ¿verdad? Yo puedo verlo, ¿ves? Por ejemplo, yo he sentido que en la información que me llega, yo tengo que trabajar más con lo que es mi salud, ¿verdad? Pero también siento que para trabajar con mi salud necesito conectarme a la tierra Ajá. y necesito conectarme al cielo. Ajá. Pues entonces, pues estoy haciéndola, cuando hago la meditación, desde que lo sentí, ¿verdad? Todas las mañanas me estoy conectando a la tierra y me conecto al cielo. Qué bien. Sí, entonces sentía que tenía que perdonar, Ajá. ¿verdad? Pues entonces estoy trabajando con el perdón y ahora entiendo, por ejemplo, mi relación con mi mamá no ha sido algo muy fácil, pero lo entiendo. Entiendo que nadie te puede dar lo que no tiene en ese momento, porque en ese momento trabajan con lo que ellos entienden que es mejor. Exacto. Entonces, eso me ha liberado muchísimas cosas, Qué bueno. me ha ayudado mucho, ¿ves? Entonces, para trabajar con mi salud, ahora que me conecto a la tierra, fíjate que mis dolores de espalda, que eran dolores crónicos al punto que no, yo podía dormir mejor sentada en una silla que irme a acostar a la cama. Qué fuerte, ¿verdad? Sí, y a veces comenzaba a caminar y de momento ya no podía dar más un paso. Y ahora voy entendiendo por qué. Voy entendiendo que son cosas que vienen de otras vidas que afectan esta vida y que son necesarias sanarlas. Y me ha tomado mi tiempo entenderlo, pero ahora que lo entiendo, lo estoy haciendo. Y todo este proceso con los registros akáshicos y con lo que tú explicas, porque tú lo explicas y yo lo veo. O sea, yo voy a la meditación y yo lo puedo internalizar, ¿ves? Puedes comprender, exacto. Sí, y entonces me doy cuenta, entonces pues uso las herramientas que nos están dando para poder ayudarme a mí misma. Entiendo que si yo lo purifico más adelante, cuando según lo vaya usando para mí y para otras personas, esa energía o esos mensajes van a ser, entiendo yo, que más claros. Puros. Sí, Sí, tal cual, tal cual. ok. Porque ya no está el prejuicio. Mira, y esto le pasa a gente que tiene años canalizando, que llega a informar, porque otra cosa es que, que esto no lo comprendía yo hace años cuando canalizaban, o sea, al principio. Mira, así como nosotros tenemos N cantidad de seres que nos guían y nos asisten, por lo menos en la escuela y ustedes, sus guías espirituales, hay N cantidad de seres y entidades que nos bajan. Y entonces es como que te está bajando, por ejemplo, la guía de San Miguel Arcángel, que es una muy presente en mi vida. Pero también puede ser un maestro el que sea. Te está bajando una información
y también hay otros ahí, para que tú escuches mal. ¿Se comprende? Y entonces, aparte de que hay esa interferencia de seres, que por eso es que desde el principio vamos con la espada de San Miguel Arcángel, todavía hoy por hoy canalizo con la espada de San Miguel Arcángel, o sea, lo utilizo como herramienta de canalización, de que nada, ni siquiera mi identidad física se interfiera en la información. Ni siquiera, sí se comprende, porque lo pongo no solo para liberarme de influencia de seres y entidades que puedan bloquear la información, la recepción de la información, sino también el hecho de que incluso mi identidad física se pueda anteponer y transversar esa información que está llegando. Y entonces es tan básico como que vas a hacer este proceso, y esto que era importante no lo escuchaste bien y no lo estás haciendo bien. Y no termina de encajar, pero eso es parte del juego de la conciencia. ¿Se comprende? O sea, entonces, en la medida en que uno mantiene la mente pura, uno se sana, pues la información llega de forma no solamente más clara, sino más acorde con el proceso que estamos nosotros hablando, que la persona necesita en ese momento determinado. Ok, déjame preguntarte algo. Cuando uno ancla el espacio donde uno está trabajando, ¿verdad? Ajá. Que tú haces el anclaje y haces la limpieza de ese espacio para tú poder conectarte, ¿verdad? Ajá. Si tú estás tratando de trabajar con otra persona que no está en el mismo espacio que tú, haces el mismo anclaje para ese lugar, lo puedes hacer para ese lugar también. Puedes hacer para ese lugar, sí. Okay. No estaba segura, tenía que preguntar. Ajá. Lo podemos hacer desde, vamos a anclarnos el espacio físico y es el espacio, ¿sí? O como que si por separado voy a anclar este espacio físico y voy a anclar el espacio físico donde te encuentras, ¿bien? Y otra de las cosas es que, no sé si lo has observado, pero como cuando nosotros hacemos el anclaje del espacio físico, las personas que están dentro de ese espacio físico están más presentes. Nosotros podemos estar en un proceso, pero anclar todos los días en la casa, los hijos están más presentes, la pareja está más presente, las situaciones están más presentes. ¿Sí se comprende? O sea, energéticamente nos contribuye a todo. Y tú trabajas en una oficina y tú conectas el espacio físico, o sea, anclas el espacio físico donde tú trabajas todos los días y anclas las personas tienden a ser más productivas. Y tú sabes que yo noté, porque lo he estado usando también para el lugar donde yo trabajo, ¿verdad? Ajá. Y yo noto un cambio en la energía de las personas a mi alrededor. Puedo notar cuando las personas se te acercan y esa energía es una energía, vamos a decir, saludable, ¿no? Pero también noto cuando no lo es y la persona lo que hace es como que choca contigo y se aleja. Ajá. Entonces no cruzan tu espacio, no entran a tu espacio. No sé si hace sentido lo que te estoy diciendo. Sí, claro que sí. Pero yo lo veo así. Veo que ciertas personas ya no entran en mi espacio, no llegan al mismo lugar donde yo esté. Porque no están en esa frecuencia, exacto. Porque lo que hace es que se eleva la frecuencia del espacio y se eleva un poco la frecuencia de las personas. Pero quien tenga una energía muy densa, pues no va a conectar con este espacio, porque no estoy en la misma frecuencia. Ajá, eso no lo sé explicar, pero desde que lo he estado haciendo, veo que hay gente que entra y sale con facilidad y puedo interactuar con facilidad con ellos, pero hay otras personas que no llegan, como que no nos podemos cruzar en el mismo espacio. No porque tenga un problema con ellos, ¿ves? No tengo ninguno. Tiene que ver con la energía. Ajá. Y qué bueno que lo nombres, porque esa es la idea, que sean conscientes de que si bien cuando nosotros estamos muy arraigados a la identidad física y estamos mucho como que en el patrón del plano físico, al principio cuesta comprender cómo funciona la energía. Al principio cuesta entender que realmente yo hago algo aquí energéticamente y la impregnación cambia. Y las personas lo sienten. Y las personas tienen un cambio de comportamiento.
¿Ves? Sí. El uso de las herramientas nos ayuda a afianzar en eso, los ayuda a ir tomando conciencia, pero también los ayuda a ir teniendo confianza en los procesos que ustedes hacen y en las herramientas que se están utilizando. ¿Sí se comprende? Como, Sí, como van haciendo como esa impregnación de lo que le funcionó, lo que le funcionó, lo que le funcionó, lo que le funcionó, eso va sumando, sumando, sumando y eso los va animando a seguirlas utilizando. Y en la medida que más las van utilizando, primero hay una mayor impregnación en el campo, porque voy a dar un ejemplo. Bueno, yo voy a poner la rosa, pero bueno, la voy a poner porque usted dice que funciona, pero yo, así como que hay un pensamiento inconsciente de que esto no puede quitar tanto, tanto. Entonces ella va a funcionar en una capa. Pero en la medida en que yo voy creyendo que esto funciona, la rosa se va haciendo más poderosa sí, porque ya mi impregnación, pero es porque ya yo estoy teniendo apertura, me está liberando, me está purificando, pero a la vez está como que desarrollando todo su potencial. A nivel energético espiritual puede haber, porque tenemos el libre albedrío, y ese libre albedrío es consciente o inconsciente. sí. Y tú sabes que ya es como en mi conciencia, ella está presente todo el tiempo, igual que la rosa del permiso. Ajá. Salir ya por las mañanas sin ponerlas en mí se me hace difícil y si lo olvido en ese mismo momento, pongo la intención de que se activen en mí, en cada uno de mis chakras. Exacto. Igual en mi campo energético también. Eh, También quería comentarte que yo vi en una de tus clases que tú dijiste que cuando uno está en el proceso de alimentación y tú empiezas a sentir que hay cosas que te caen mal, que, oye, no lo había asociado así, pero sí me sentía muy mal, tenía que usar el medicamento para la gastritis porque era constante. Entonces, cuando escuché la clase la primera vez, no lo noté. Pero cuando volví a repasar la clase y lo escuché, ahí mismo sentí cuando me dicen, te lo hemos estado diciendo hace mucho tiempo, pero no haces caso. Y es verdad, ahí fue que me di cuenta y pude entenderlo. Y entonces comencé con este proceso completo porque hace rato, en verdad, hace rato que ellos lo dicen, pero uno de cariduro no lo he visto como lo tengo que hacer ahora. No, pues sí, hay que hacerlo. Y entonces he empezado con ese proceso de ir cambiando las cosas a un punto más saludable, ¿no? Qué bueno, me alegra. Y me ha venido, sí, me ha venido muy bien. Me he estado sintiendo muy bien porque como yo les había dicho a ustedes, de la noche a la mañana, fue como abrir una caja de Pandora y tengo todos esos padecimientos con todo ese montón de medicamentos, todo nuevo. Ajá. Y no hace mucho me puse a recoger y cuando abrí la gaveta solamente veo frascos de medicina ahí en esa gaveta, pero un montón de frascos de medicina cuando hace unos meses atrás yo no estaba así. Entonces ahora siento que estoy haciendo Algo en pro. lo que debo de hacer para ser proactiva e ir mejorando, ¿ves? Y no, y que tiene que ser, eso fue el punto de inflexión. Llegar a ese estado de salud fue el punto de inflexión como para que tomaras conciencia de hacer cambios poderosos. Sí. ¿Sí se comprende? Sí, y sí me lo habían dicho de muchas maneras, porque inclusive en sueños, yo me veo en los sueños en un cuarto completamente blanco, ¿verdad? Con una luz blanca bien brillante, pero en ese sueño yo estoy acostada en una camilla y no puedo levantarme. O sea, trato de levantarme para caminar, pero no me puedo levantar. Entonces despierto llorando con la sensación de que no puedo caminar. Imagínate. Sí. Entonces, y yo digo, bueno, es tiempo de que haga lo que me están indicando que haga y empiece a prestar oído a lo que me están diciendo. Sí, que esa es la idea. Uh-huh.
Bueno, mil gracias, Yesenia, también por compartir tu experiencia. Miren, no sé si quieren, si tienen la disposición de que hagamos como si fuera un proceso de activación, o sea, como cómo iniciar lo que es la lectura de los registros acásicos, ¿bien? Como si fuera un ejercicio. Pueden enfocarse en algo que quieran comprender de ustedes o algo que quieran comprender de otra persona, ¿bien? Es indistinto. Se pueden enfocar en un proceso de ustedes, en un proceso de otra persona, en un proceso de una relación, en el proceso de decir de una mascota. Solo es tener la intención de ver más información sobre ese tema, sobre esa persona o sobre, o en general. ¿Sí? Porque, por ejemplo, va a ser sobre una persona que tiene una situación específica o va a ser enfocado en esta persona en general, como para que ya sea que les llegue la información de lo que es más importante para esa persona en este momento o de algo que de forma consciente o inconscientemente lo tenemos en la mente, pero como no lo hemos hecho consciente, nos va a llegar el entendimiento de ese proceso de esa persona o de nosotros. ¿Sí? Ok, bueno. Siéntense en una posición cómoda y cierren los ojos. Inhalen profundamente, haciéndose infinitamente presente. Vamos a pedirle la guía y asistencia al amado Arcángel Metatrón en este proceso de lectura y sanación de los registros acásicos. Inhalan profundamente. Se conectan con la amorosa energía de la tierra. Atraigan toda tu energía. Permítanse sentir. Inhalen profundamente y vamos a activar ese octavo rayo para que entre por su coronilla y los purifique por completo. Es como si están en un cilindro de luz. Activamos ese octavo rayo y purificamos toda nuestra mente. Estamos en el centro de la cabeza y vamos a permitir que este rayo purifique todo y libere todo. Podemos poner la rosa como que alrededor, purificando y liberando, permitiéndonos sentir ese proceso de purificación y liberación. Todo lo que esté en la mente lo podemos o lo dejamos que se vaya por el cordón de conexión a tierra o sentimos como solamente la luz de este octavo rayo cómo purifica todo y lo desvanece todo. Anclamos el espacio físico donde nos encontramos y anclamos este proceso de lectura y sanación de los registros acásicos. Inhalen profundamente y permitan esa unificación con su yo superior. Ya sea que sientan que esa energía desciende y se unifica con ustedes, o que sean conscientes de que son yo superior y ya están unificados. Inhalan profundamente. Permitan que se active más ese octavo rayo y eleven su conciencia por encima de la cabeza hasta llegar al octavo chakra. Inhalen profundamente. Vamos a poner, como decir, la energía de San Miguel Arcángel también, como la espada, cortando y liberando cualquier proceso, cualquier influencia energética que pueda bloquear o interferir con esto. Inhalamos. Permitimos sentir, estando desde en ese octavo chakra. Pedimos esa guía y asistencia al Arcángel Metatrón y amplificamos ese rayo, permitiéndonos purificar todo y liberar todo. Preguntamos cuál es el origen de esa situación, de esa condición. ¿Qué entendimiento tiene que llegar? Permítete que llegue la información. Siente cómo se amplifica la energía de este octavo rayo, cómo purifica todo, cómo desvanece todo. Inhala profundamente. Permite que se desvanezca todo. Pregunta cuál es el origen. Permítete sentir esa información. Vamos a inhalar y vamos a dar esa intención de saber cuál es el origen del origen del origen
de esta experiencia o de esta situación que estamos investigando o indagando. Inhalen profundamente y sientan cómo se amplifica más ese octavo rayo. Cómo purifica su mente y su corazón. Cómo permite disolver cualquier memoria de autolimitación y de separación con lo que realmente son. Esa energía pura de la fuente. Permitan que se amplifique. Pregunten nuevamente, permítanse sentir la información. Inhalen profundamente y amplifiquen más ese rayo y permítanse sentirlo. Ahora inhalen profundamente y den la intención de activar ese octavo rayo para sanar el origen del origen del origen. Sanar toda esa línea temporal, toda esa cadena de sucesos que llegó a esta situación. Purificamos por completo, activamos ese octavo rayo. Activamos ese octavo rayo para purificar todo. Vamos a colocar la rosa de la verdad para permitirnos ver eso que no queremos ver. Si tenemos algún prejuicio con respecto, nos permitimos ver lo que queremos ver. Inhalamos profundamente, permitiendo que se active más ese octavo rayo, que lo purifique todo y lo libere todo. Inhalen profundamente. Si les llegó la información, agradecer y bendecir por este proceso de sanación y liberación. Incluso si no les llegó la información, sean conscientes de que la información les va a llegar para tener la comprensión y el entendimiento de este proceso. Agradecemos y bendecimos la guía y asistencia del amado Arcángel Metatrón. Inhalen profundamente y sientan cómo ese octavo rayo va abriendo todos esos canales y todos esos conductos de conexión. Cómo va purificando todos esos canales, cómo los libera todos, para facilitar esos procesos de canalización. Sientan ese proceso de activación. Inhalen profundamente y abran los ojos. Ok, ya sea que les haya llegado, como les decía, pónganse, les llegó la comprensión del proceso, les llegó la comprensión del proceso. Si no les llegó la comprensión del proceso, igual es comprender que eso está activo. En el transcurso de los días les puede llegar la información y la comprensión, como les digo, que de por sí nos llega. Importante y fundamental que trabajen el proceso ese de activación, de purificar, liberar, que esos conductos de conexión con recibir esa información estén purificados, estén liberados para que se les haga súper fácil recibir la información. ¿Ok? Bien. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Todo bien. En bendiciones. Bueno. Feliz y bendecida noche, mil gracias por conectarse. Nos veríamos dentro de 15 días. ¿Ok? Bueno, un abrazo.